Hola amigos de 5 días, buenas noches. Bueno, hoy tenemos uno de esos invitados internacionales que nos visitan de vez en cuando en 5 días para darnos una perspectiva global sobre ciertos asuntos. En esta ocasión queremos hablar sobre ética y responsabilidad social y dentro de este ámbito, ¿verdad? Hay muchos temas importantes que tocar porque, bueno, pues nos quejamos no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de un mundo, de un individualismo exagerado, de un pues consumismo desenfrenado, y esto va arropando pues áreas que en otra época quizás eran más sencillas, se trabajaba más para servir, mientras que ahora en esta carrera desenfrenada hacia conseguir recursos económicos, bueno, pues vamos todos caminando, quizás a veces incluso sin darnos cuenta, hacia una carrera donde muchas veces incluso como que se nos ponen como estas tapaojos que usan los caballos para que solo miren hacia adelante y se pierden pues una parte muy importante, bueno, del paisaje, entre comillas. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? A la propia vida, que bueno, es tan breve. Fíjense que ya estamos a mitad de año y apenas creemos que empezamos este 2018. Como la vida se pasa tan rápido, a veces tenemos que aprovecharla pues al máximo. Yo no, a veces siempre debemos aprovechar cada día al máximo, pues viviendo a plenitud y dando todo lo que tenemos que dar. En esta ocasión vamos a presentar a Luis López Cosar, español, casado con dominicana, por eso nos visita, bueno, pues por lo menos una vez al año a la República Dominicana, y es una persona que tiene vamos a decir, una formación bastante terminada, porque siempre está al corriente de los temas actuales y también de esos que ya no son tan actuales. Buenas noches, Luis, bienvenido a 5 días. Buenas noches. Bueno, ya has venido varias veces al programa y la verdad es que siempre nos dejas esos análisis interesantes. En este momento, en este caso, vamos a hablar de ética y responsabilidad social, y hablábamos fuera de cámara cómo algunas profesiones que antaño o incluso todavía cuando éramos pequeños, que no hace tanto, pues tenían como una dedicación especial, había una inclinación hacia esas carreras. Hablamos, por ejemplo, de ser médico, de ser abogado, cómo estas personas tenían una sensibilidad especial hacia estas líneas. Sin embargo, ahora se ha desvirtuado un poco estas inclinaciones, porque la gente está tan concentrada en lo que es la carrera económica, que bueno, pues se defiende cualquier caso, no se atiende a todo el mundo en medicina, y esto es una característica que se ve reflejada en nuestra sociedad en muchos aspectos de la vida, inclusive entre los vecinos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo desde las empresas públicas, o sea, el gobierno, desde las empresas privadas, desde las familias y desde las personas, podemos enfocar este tema de la ética y la responsabilidad social de manera en que nos hagamos un mundo más vivible para todos? Eso, pues mira, yo me retrotraería en la historia, es decir, cuando empiezan las universidades en Europa. Cuando empiezan las universidades en Europa, lo que se enseña es moral, filosofía, derecho y después también y teología. Sí. Todas son carreras humanistas. Carreras para pensar, para fíjate. pensar. Sí. Carreras para educar a la persona, educarla, no meterle conceptos económicos, leyes y más conceptos como si fueras un ordenador, no, para ayudarte a pensar esos conceptos y después cómo utilizarlos para tu bien y para el bien de los demás. O sea que podríamos decir que educar es hacer a la gente pensar. Hacer la persona. Es hacer la persona, y para eso tienes que utilizar la mente, ¿entiendes? Claro. ¿Para qué sirve para mi cuerpo? ¿Para qué sirve mi mente? ¿Para qué sirve mi espíritu? ¿Para qué sirve la naturaleza? ¿Para qué sirve la sociedad? Y estamos en una sociedad que no piensa. Yo lo veo aquí en... ¿Por qué no pensamos, Luis? Bueno, pues porque no nos dejan pensar, yo creo. Primero porque no queremos, eso es fundamental. La voluntad es el elemento esencial, ¿no? Porque yo sí procuro pensar. ¿Pero por qué? Porque he descubierto que la sociedad no quiere que tú pienses. No le conviene a la sociedad que cada uno de sus
miembros piensen? No, claro, no le conviene a la sociedad. A los que mandan no les conviene. Quieren que tú vayas por el caminito. Bueno, porque por ejemplo pudiéramos decir que la sociedad son los gobiernos, los que venden los productos. Entonces a todos estos que manejan los hilos económicos les es más fácil tener personas que se dejen llevar. Exactamente. Es por esto, que consuman lo que ellos dicen, que voten por la persona que ellos quieren. Así más o menos. Y que no piensen mucho. Y que no piensen están mucho. Continuamente, mira, por ejemplo, en el metro de Madrid, el metro es, ya sabéis, un medio de transporte, pues yo hasta hace muy pocos años era un sitio tranquilo, no había nada. Pues ahora está todo lleno de música y de pantallas de televisión. Sí. Pero ¿por qué no nos dejan ni un momento para descansar? Porque hay ruido por todas partes. Claro, no hay tiempo para pensar. Y es propio de la inteligencia humana pensar. Incluso se dificulta hasta leer, entonces, que hace tiempo en el metro de todos los países veíamos las personas con su libro también. Claro. Ya no se puede leer entonces. Claro, no se puede leer porque no te dejan. Y entonces cree la gente que tú piensas libre y no es verdad. Tú piensas libre cuando dedicas un tiempo a leer un buen libro o a estar tranquilo y pensar. No es pensar, es ver televisión y repetir lo que me dicen en la televisión. Claro, de hecho, ni siquiera podemos leer un solo libro, tenemos que leer varios para poder tener... Eso es, y discurrir y dar un tiempo para pensar sobre el libro. En cambio, con la televisión nos lo dan todo fácil y no tenemos que pensar. Y claro, se llegan a conclusiones muy erróneas. Me gusta mucho la historia también, entonces cuando yo vea los programas de National Geographic o de History Channel sobre historia española, o historia de la Iglesia, apago la televisión. Porque son manipuladas. Son manipuladas. Todo mentira. Y yo les diría a la gente que ven esos programas, ya sabéis que en un buen libro de historia, un buen libro de estos tipos, abajo tienen una bibliografía. ¿Qué fuentes han consultado? Claro. Entonces, usted fíjense que en los canales de televisión no dicen qué fuentes han consultado, porque estoy casi seguro que no consultan nada, es pura propaganda. Entonces, claro, todos esos, en esa materia que yo conozco, pues me doy cuenta que lo que se trata es de meterte unas ideas en la cabeza para que tú vayas hacia allá y punto. Y quizás, por ejemplo, cuando hablamos de medios de televisión, entonces otra opción sería pues ver de diferentes tipos, de diferentes ideologías, no quedarse con uno solo, porque es peligroso. Claro, pero no solo se trata de ver, se trata de que tú después tengas un tiempo para pensar tú, que tengas tus ratos de silencio. Sí. Tú describirías entonces, Luis, y con esto nos vamos a la pausa, que los ratos, los momentos de silencios para el ser humano son fundamentales para su paz, para sacar conclusiones, para entender incluso pues el plan de vida de uno, irlo evaluando, porque cuando tenemos un plan de vida tenemos que evaluarlo yo diría que incluso todos los días. Todos los días, claro. Entonces, en esos momentos de silencios, pues podemos hacer esto. Ahora bien, como escasean estos momentos de silencio, que ya como tú bien dices, ni siquiera en el metro, en el caso de Madrid, ya hay silencio. Aquí la gente le gusta, yo digo que vivimos en una cultura del ruido. Exacto. Entonces, ¿cómo nos hacemos para procurar esos momentos de silencio, para poder pues replantearnos nuestra propia vida y lo que queremos? Porque yo incluso digo que si el que se quiere, hasta el que quiere hacer algo malo, tiene que estar seguro que lo quiere hacer y no que sea porque otro lo lleve o de casualidad porque no se dio cuenta, porque después va a decir, caramba, pero ¿por qué lo hice? Entonces, hasta para hacer las cosas mal hechas hay que estar seguro y pensar. Pero vamos a la pausa y después nos analizas este punto. República Dominicana lo tiene todo. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de
de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene en este momento el economista Henry Ebrard y sus consejos económicos. Adelante, Henry. ¿Qué tal, amigos de 5 días con Mónica Gutiérrez? Yo soy Henry Ebrard, esto es Petróleo y Moneda. Hay que seguir hablando del impacto para la República Dominicana, del inicio de relaciones oficiales formales con la República Popular de China, que según los indicadores la primera o la segunda potencia económica a nivel mundial, delante o justo detrás de los Estados Unidos, que sigue siendo el principal socio comercial de la República Dominicana. Pues bien, sin haber tenido relaciones diplomáticas oficiales, la República Dominicana ya contaba con China como su segundo principal socio comercial y un socio con el cual ya se ha desarrollado mucho más las importaciones desde China hacia la República Dominicana que las exportaciones desde República Dominicana hacia China. Producto de esto ya se ha registrado un déficit comercial muy importante, como pueden observar en la gráfica en la pantalla. En los años 2015 y 2016 inclusive ya hemos pasado a un nivel de 2.000 millones de dólares en la balanza comercial de manera negativa. Quiere decir que la República Dominicana le compra mucho, pero muchísimo más a China de que lo que China le está comprando a la República Dominicana. Yo soy Henry Ebrard, esto fue Petróleo y Moneda, su cápsula de inteligencia económica. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Hablamos esta noche, amigos, con Luis López Cosar y él nos habla sobre la ética y la responsabilidad social. Y vamos pues haciendo un esbozo de lo que necesitamos para alcanzar esta ética tanto a nivel privado como corporativo. Yo le preguntaba a Luis cómo en un mundo tan ruidoso como el que vivimos podemos sacar pues momentos de silencios para todos los días o cada vez que podamos o querramos pues evaluarnos a nosotros mismos y nuestro plan de vida, Luis. Exacto, es que antes de entrar en la ética hay que tomar en control de nuestra propia vida. Exacto. Y, no estamos en control de nuestra vida. Entonces el silencio es meterte en una habitación, apagar televisión, ruido y ya está. O darte un paseo por el campo sencillamente donde no haya ruido. Y empezar a meditar sobre tu vida, cómo está, tus relaciones con tu esposa, tu trabajo, lo que vas a votar en las elecciones y también tu relación con Dios. Claro. Porque Dios incide en la mente del hombre cuando está en silencio. Pero si no está en silencio, no hay manera de que Dios hable al hombre. Y esto lo está consiguiendo la sociedad, que no nos conectemos con Dios. Entonces, claro, perdemos una fuente de sabiduría, la más importante de todas. Pero para tener la sabiduría de Dios hay que estar en silencio. Y desde luego que te llega. Yo en mi vida me lo planteé desde hace mucho tiempo, que yo estuve en una época de mucho estrés, trabajo, estudios, familia, y no pensaba nada. Entonces Dios quiso que yo, de repente, mi mente se descontrolara y dije, tengo que parar. Y cuando paré me di cuenta, yo todos los días nada más levantarme necesito media hora de estar tranquilo, pensando, o leyendo la Biblia o tal, para yo tomar control de mi vida. Que no tome control de mi vida
ni los medios de comunicación, ni el ruido que tengo alrededor, ni los políticos. El control lo tengo yo. Entonces, pero para Eso la verdad es que es fundamental y muchos quizás en sus casas se estarán preguntando cómo hacer eso con tantas ocupaciones y responsabilidades que se tienen diariamente, pero es fundamental. Es hay que la conseguirlo. primera responsabilidad es esa. Es con uno mismo. Es con uno mismo, Es con uno tomar mismo. control de tu vida, porque si no te estás dejando llevar como una Claro. máquina. Además, es que es mentira que las cosas van a salir mejor, por más trabajo que tengamos, si no tenemos ni un minuto para pensar, Exacto. va a salir peor. Entonces de ahí, lo que tú ya enlazando, echando la charla para adelante, la conversación, pues tiene que hacer un abogado. Un abogado solamente tiene que ir a ganar dinero. ¿Ese es el objetivo de ser abogado? No, el objetivo de ser abogado no es ganar dinero. No es así. Ganar dinero para vivir, sí. Pero por tú a ganar dinero, destrozar la vida de otras personas, mentir, coger causas que no deben de ser, eso no puede ser. Porque al final lo vas a pagar tú. Tú has hablado, por ejemplo, en el caso de los abogados, y no es que tengamos nada en contra de ellos. No, no, yo sino soy abogado. Es un simple, exacto, es un Yo simple soy ejemplo, es un simple ejemplo. Un simple ejemplo. Pero destrozar, fíjate cómo tú has usado ese término que podría parecer muy duro, pero es el que va. Es que es el que Porque destrozar la vida de una persona por tomar una cantidad de dinero, bueno, no es nada ético. Sin embargo, yo he llegado incluso a oír, a escuchar, Luis, la frase de, bueno, pero ese es su trabajo, es un abogado. No, tu trabajo no es destrozar la vida de nadie. Tu trabajo es hacer la justicia. Te voy a decir lo que es ser abogado. El derecho implica un reino de valores espirituales de la convivencia que exigen en nosotros una sensibilidad para apreciarlos, a querer impulsar la realización de esos valores en la sociedad. La capacidad para estimar y la sensibilidad de esto no están igualmente en todos los hombres. Claro, Se puede ser un hombre serio sin saber apreciar la belleza de un cuadro. por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, para ser abogado necesitas una especial sensibilidad, que es que por encima de todo quieres buscar la justicia. Pero ¿tú crees que la tienen la mayoría de los abogados? Pues yo eso ya no lo puedo decir yo, pero lo que sí sé es que esto ya no se enseña. Sí. Y si no se enseña, al final el abogado se convierte en una persona destinada a buscar dinero. Y lo mismo si nos vamos a los médicos, lo mismo si nos vamos a los políticos, incluso a los padres de familia. Exacto, y vamos destrozando vidas y gente, y al final eso nos destroza a nosotros también. Fíjate incluso que se dice en teoría, y yo creo que la mayoría de las veces es así, padre y madre es lo que más quiere a sus hijos, sin embargo muchas veces también vemos madres o padres que le dan golpes, incluso entre los esposos se ve también Exacto, esto, que se supone también que es la persona, el compañero de vida, ¿no? Entonces hay mecanismos que fallan y yo creo que todo tiene que ver con esta ética y es como tú decías, que lo primero es esos momentos de silencio y estar claro en lo que yo quiero, ¿verdad? En cómo consigo esta ética. Exacto. Pues mira, estábamos hablando de profesiones, por ejemplo, el abogado. El derecho es una vocación, porque no todos los hombres pueden ver siempre con claridad lo que es justo, cegados muchas veces con su propio interés. Claro. ¿Entiendes? Sí. Esta pericia jurídica no es solo conocimiento de reglas, sino profundo saber de la vida, de la sociedad, de la historia, de principios morales de la justicia. Por eso los romanos, maestros del derecho, llegaron a la jurisprudencia y dijeron que es la ciencia de lo justo y lo injusto, ciencia de las cosas divinas y humanas. ¿Quién piensa así hoy en día? Ahora, Luis, tú como abogado también debes de haberte encontrado muchas veces reglas y leyes que más que justas son precisamente injustas y para ser manipuladas. Claro, porque las hace gente que no tiene ética. Porque tú puedes presumir, yo creo, por ejemplo, en el Parlamento español, que el 90% de las leyes que se hacen son injustas. Bueno, imagínate. El 90%. Imagínate. A nivel económico, a nivel social, a nivel familiar. Sí, entonces, si nos vamos al ordenamiento económico y político de las sociedades, hablando de salarios, hablando de impuestos, ¿qué podemos decir en este caso cuando en las sociedades generalmente, por ejemplo, la carga tributaria está más, lo vemos en nuestro país, en las clases medias? Los pobres pues no tienen de dónde pagar y son ayudados con subsidios y los más ricos pues se libran
de estos pagos, pagando igual que la clase media cuando deberían de pagar 4 veces más o 10 veces más, dependiendo Claro. comenzando por aquí, pues ya aquí la ética falla. Porque, claro, lo fácil es sacar el dinero a las clases medias, porque al rico, como es poderoso, te puede devolver la moneda. Entonces, lo más fácil es ir a por el débil. Luego estás cometiendo un acto injusto. Pero ese acto injusto, que lo sepan los espectadores, al final se vuelve contra ti. Claro, claro. Alguien hablaba justamente en este programa sobre este problema que tienen los puntos turísticos que son enclave, o sea, los resorts, que se sale afuera y hay una miseria y adentro, como es el todo incluido, pues aquí lo tienen todo. Y como en nuestro país esto se está revirtiendo y ya el turista que quiere salir y ve pues esta pobreza afuera, este desorden, pues está reclamando que quiere ver una ciudad, un entorno agradable. Y esto se había advertido hace mucho tiempo y ahora esto está haciendo que los enclaves turísticos pues pierdan pues ese alcance a personas que quieren ver un pueblo y todo. Y esto tiene algo que ver con lo que tú has dicho. O sea, pensar en que esto no se va a revertir, en que vamos a ganar nosotros solos. Tenemos que saber que vivimos en una sociedad donde todos tenemos una interconexión. Todos tenemos una interconexión, exacto. Es que eso es la sociedad comunista, si te fijas. Cuando tú, yo conozco gente que ha viajado a Cuba o en la Rusia comunista, y donde te llevaban los comunistas era a los sitios que estaban bien, sitios bien pequeñitos, y el resto no te lo enseñaban. Lo cual, claro, nos empequeñece a vivir en un mundo del selfie, como del yo mismo, de lo que a mí me interesa, y el resto lo dejo fuera, ¿no? Claro, eso es una inhumanidad bestial, ¿no? Luis, nos vamos a la pausa, pero ahorita tú mencionaste en este escrito que me enseñaste el concepto del selfish frenético. Yo creo que todos nos hemos tomado algún selfish alguna vez. Incluso la palabra, el concepto de selfish, no lo veo mal porque hace fijarse en uno mismo, lo veo bien, creo que es apropiado incluso para la época, pero este apellido que le has puesto del selfish frenético, es un concepto que se está viviendo y ese sí que me lo encuentro muy peligroso. Háblame un poco cómo se te ocurre esto y cómo repercute en la sociedad y finalmente pues cómo alcanzar una mayor responsabilidad social en esta época que vivimos de la modernidad, vamos a decir, pero volvemos después de la pausa. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de quien. Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, Luis, has dado varios tips para pues lograr esta ética en este tiempo moderno, pero vamos a ampliarlo un poco más en las profesiones, en la vida, en las familias, en la educación, como has dicho, que se planteaba en las universidades este tipo de carreras, de materias que ya no se dan, que ya no son preferidas. ¿Qué hacer con esto entonces? Porque vivimos en un mundo que nos exige cada día más nuestro tiempo, nuestra atención. ¿Qué hacer? Pues volver para atrás.
volver para atrás, Claro. pero es posible. Claro que sí, cuando nos equivocamos hay que volver para atrás. Eso lo hacemos siempre. Cuando un negocio nos va mal, lo echamos para atrás. Sí. Entonces, cuando la sociedad va mal, tiene que echar para atrás. Y si no va para atrás, va a ser a la fuerza, si no lo hace voluntariamente. ¿En qué punto fue que se equivocó la sociedad? Pues en esto del selfie frenético, del yo en el centro de todo, Sí. del yo. Yo. Y esto lo ves en el Twitter, en todas estas redes sociales. Todo el mundo saca fotografías de lo que está haciendo, solo estoy yo, solo existo yo, solo estoy yo, mi coche, yo y yo. Claro, claro. Entonces, claro, Y es un fenómeno relativamente nuevo, o sea que no Es una sería tan enfermedad, ¿eh? difícil, sí. yo no sería diría tan fenómeno, es difícil. una enfermedad Es una enfermedad. Bueno, es una enfermedad que se va cronificando. que se ha cronificado. Sí, se va Exacto. cronificando porque apareció como una moda, pero se ha ido instalando. Claro, y todo te lleva hacia ahí, es que ellos quieren eso, ¿no? Que tú estés hablando de ti, porque además cuando tú hablas de ti, le das la información de tu ser a ellos. Claro, a Entonces todo el ellos te mundo. controlan, pero si lo tienes enseguida, vigilan las páginas web donde tú entras Claro. y te remiten después publicidad en relación a lo que tú has mirado. Mira, Luis, pero justamente están controlando. creo que se aprobó en estos días esta cuestión de que ya el Internet no va a ser totalmente libre, sino que se van a monitorear las páginas que salen y entran. Y esto es bastante peligroso. Claro, este es el problema, es que cada vez tenemos menos libertad. Es bastante peligroso. Es muy peligroso. Muy Todo el peligroso. Internet es una cosa, la red. Y también hay que destacar que cuando se vive en esta cultura del selfie frenético a que tú haces alusión, Luis, también pues se le toma foto a lo que se está comiendo, a los zapatos, al peinado, al pintalabio, y todo esto es comercio. Claro, el selfie es el yo. Entonces, el selfie es el que te lleva al final al nacionalismo. Mi patria es lo más importante, mi familia es lo más importante y el resto no existe. Y los nacionalismos en Europa han creado 2 guerras mundiales. ¿Entiendes? Entonces, el yo, te haces tan egoísta, el otro también tiene derecho a ser egoísta, acabas enfrentado con el otro y acabas parando la sociedad, los tapones aquí. Y eso, Luis, que yo diría que va más allá del nacionalismo, porque es un yoísmo que muchas veces ni siquiera la familia la toma en cuenta. Claro. O sea, es más allá, es un paso más allá. Es un yo, pero fíjate que lo que se vende no es el yo, no es la esencia, lo que se vende es la forma. La y al imagen. venderse la imagen de la forma, entonces lo que se venden son los productos en realidad que te hacen tener esta forma. Exacto. Entonces lo que estoy vendiendo al fin y al cabo son cosas, no es ni siquiera la esencia mía. Porque cuando nos tomamos un selfie no estamos vendiendo, bueno, que pensamos de tal manera, Exacto. sino el consumo, es lo que Exacto. estamos vendiendo. Y esto es muy peligroso. Y esto es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Déjame hacerte un apunte. Tú decías cómo también la ética, hemos hablado de los abogados, en las ciencias económicas. Yo a los espectadores les preguntaría, ¿para la economía es solo necesario el dinero? ¿Solo con el dinero se hace la economía? ¿O necesitas confiar en el otro para hacer el negocio? De hecho, fíjate si la confianza es importante, que el mismo dinero tiene un valor a partir de la confianza. Exacto. Las bolsas de valores, Exacto, una bien dicho. empresa, un país, una persona, o sea, y sin es más embargo, importante. cada vez confiamos menos en las personas. Exactamente. Si te Muy fijas- buena reflexión. Si ¿eh? te fijas tú, yo que soy abogado otra vez, Ujú. hoy los contratos que tú firmas son hojas y hojas y hojas. Mira, Cada vez más largos que no se pueden leer, nadie los lee. que de nadie hecho. los, ¿por qué? Porque no nos fiamos del otro. Os voy a contar ahora que estamos en los mundiales una anécdota que me parece muy significativa. Ya sabéis que el Real Madrid, su fundador fue, su mejor presidente para mi modo fue Santiago Bernabéu, ¿no? El presidente que le dio el nombre a este equipo y gran parte de la fama. Pues os voy a contar cómo hizo su primer contrato con Alfredo Di Stéfano, que en aquella época era como el Messi de ahora, una de las personas más Reconocido. mejores jugadores, y que además ese hombre puso su estilo en el Real Madrid, y ahí está ese estilo, ¿no? Bueno, pues él, yo lo leí en un periódico cómo habían hecho ese contrato. ¿Sabes cómo fue? Le llamó a Madrid, le pagó el billete, vino a Madrid este hombre, le dijo, mire, queremos que usted juegue en el Real Madrid, no sé, le dijo 3 temporadas. Usted va a cobrar por cada año tantas pesetas que se pagaban aquella época. ¿Le parece a usted bien? Me parece bien. Se dieron la mano
y no hubo Wow. ningún papel en el medio, ni un papel. Wow. Ese contrato se cumplió todo. ¿Por qué? Porque la gente tenía la ética metida dentro. claro. Porque sabe que sin ética todo se acaba. Y tú puedes firmar 50.000 papeles, pero si tú quieres robar, robas. Sí. Y muchas veces en las leyes que se están fabricando en los parlamentos son leyes que son enormes. ¿Por qué? Porque ahí están contenidas también las trampas para saltarlas. Cuando una ley es buena, son pocos artículos. Cuando tiene muchos, desconfío de la ley, porque a continuación de la ley vienen las trampas, las excepciones. Y por ahí cambian y dan por la eso son tan vuelta. complicadas y el que no es abogado Claro. no las entiende No, también. no las entiende. Es toda una trampa. Bueno, la verdad es que yo confieso que los programas de derecho jurídicos son los más complicados, la terminología, incluso la interpretación, porque es que una ley debería ser, como tú dices, llana. Sin embargo, esa misma ley, si cogemos a 10 abogados, la interpretan de manera diferente y qué peligro es esto. Pero una ley no está hecha para ser interpretada. Se supone que no, pero está hecha lamentablemente para, se interpreta. porque el hombre se ha corrompido y quiere manipular el lenguaje. Sí, claro, y entonces es lo que tú dices, que mientras más largas son las leyes y todos Claro, estos contratos. más caminos hay para tú engañar a la Y gente. qué pena que cada día tengamos que firmar contratos pues más largos para después ver, según las partes, cómo Se podemos interpretan defendernos. una cosa y la contraria. Exacto, y la Y es contraria. que en derecho antes, yo cuando estudié la carrera, se explicaba filosofía del derecho y derecho natural. Y la filosofía del derecho te explicaba que la ley tiene un espíritu, que eso es intocable. Y el problema es que las leyes de hoy en día no tienen espíritu. El espíritu quiere decir que el abogado, cuando se hace la ley, se hace para corregir una situación y no es para que tú le des la vuelta por otro lado. Tú sabes perfectamente por qué esa ley está hecha. No le des la vuelta. Bueno, Luis, se nos acabó el tiempo, pero qué interesante todo esto que planteas y yo creo que cumplimos nuestra misión, que es hacer pensar a ese que nos está viendo y que aprenda también a tomarse todos los días un tiempo para pensar. Y el que te impide pensar, aléjate de él. Señores, buenas noches. Gracias a Luis por aprovechar parte de su tiempo aquí en la República Dominicana para darnos un poquito de su pensamiento y así pensar junto con él. Buenas noches y hasta la próxima.